Bueno, vamos a hablar sobre el parámetro de pH en la evaluación de la calidad del agua. ¿Qué es el pH? El pH es un indicador de la concentración de iones hidrógeno en una solución acuosa. Este señala el carácter ácido o básico del agua. En la parte inferior encontramos la escala cromática que relaciona los valores de pH. Podemos ver que valores por debajo de 7 corresponden a soluciones ácidas, mientras que valores por encima de 7 corresponden a soluciones básicas. ¿Cuál es la relación con la concentración de iones hidrógeno? Entonces acá podemos ver en la parte superior 3 Beaker. Este primero tiene una alta concentración de iones hidrógeno que corresponde a pH bajo soluciones ácidas. En la medida que va disminuyendo la concentración de estos iones hidrógeno, se puede decir que entonces el pH aumenta. Una ecuación que relaciona este pH con la concentración de iones hidrógeno es esta fórmula que tenemos acá. Si se conoce la concentración de iones hidrógeno, es posible establecer el valor de pH y viceversa. Si se conoce el pH, es posible establecer la concentración de iones hidrógeno. Conocer esa concentración es demasiado importante porque al ponerse en contacto con una concentración semejante de contraiones que son los hidroxilo, nos permite llevar las soluciones a un valor neutro que corresponde al pH de 7. Algo importante acá es que este parámetro de pH está muy relacionado con los parámetros de acidez y de alcalinidad que también sirven para evaluar la calidad del agua, pero son parámetros que a pesar de ser semejantes tienen condiciones o características diferentes, por lo tanto no se deben confundir. Un parámetro alterno al pH es el parámetro del pOH. Este parámetro de pOH es un indicador de la concentración de iones hidroxilo. También tiene asociada la misma escala de pH, pero lo que podemos ver acá es lo siguiente. En la medida que la concentración de iones hidroxilo va aumentando, se puede decir que entonces el valor de pH también va aumentando. La ecuación por la cual se puede establecer el pOH es una ecuación muy semejante a la de pH, y lo único que cambia es que acá se reemplaza la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo. ¿Cuál es la relación entre la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones hidroxilo? Entonces la tenemos en esta diapositiva donde reflejamos diversos beaker con diferentes concentraciones de iones hidrógeno y de iones hidroxilo. Acá podemos ver que cuando tenemos una alta concentración de iones hidrógeno y una baja concentración de iones hidroxilo, esto corresponde a soluciones ácidas, y a la medida que va aumentando la concentración de iones hidroxilo y disminuye la concentración de iones hidrógeno, va aumentando el pH. En esta parte inferior podemos ver, por ejemplo, que la concentración de iones hidrógeno tiene su mayor valor a un pH cercano al de 0 y va disminuyendo en la medida que aumenta el pH. Por el contrario, la mayor concentración de iones hidroxilo se encuentra a un pH de 14 y va disminuyendo de derecha a izquierda, como lo podemos ver, como lo estoy señalando acá con el puntero. Una escala semejante a la que tenemos en la parte de arriba es esta escala de pH y pOH, donde podemos ver que el pOH tiene un comportamiento inverso o contrario a la escala de pH. De esta forma, soluciones ácidas corresponden a pHs bajos y pOHs altos, mientras que soluciones básicas corresponden a valores de pH altos y pOH bajos. ¿Cuál es la fuente de los iones hidrógeno e hidroxilo en el agua? Al pensar en ello, la primera fuente en la cual podemos pensar es la misma agua. Una parte de ella sufre una reacción que se denomina hidrólisis. Lisis es rompimiento y la palabra hidro, o el prefijo hidro, se conoce como agua. Por lo tanto, podemos decir que la reacción de hidrólisis es la reacción de rompimiento del agua. ¿En qué consiste este rompimiento? Entonces sacamos una mol de agua que libera un ion hidrógeno, formando una mol,
y también queda libre el ion hidroxilo formando también una mol. Como tenemos particiones iguales o las mismas cantidades de iones de hidrógeno e hidroxilo, se puede pensar que para agua pura, al generar las mismas concentraciones de hidrógeno y de hidroxilo, se puede decir que esta agua pura tiene un pH de 7 o un valor neutro. Una forma alterna a esta reacción de hidrólisis es la que encontramos acá en la parte derecha, donde vemos que 2 moles de agua generan una mol de ion hidroxilo y una mol de un ion que se denomina hidronio. ¿Cómo sucede este rompimiento? Entonces, una de las moles de agua libera un ion hidrógeno, generando así de esta forma una mol de ion hidroxilo y la agua recibe ese ion hidrógeno, generando entonces así el ion hidronio. Si vemos de forma molecular, si vamos a la forma molecular, ¿cómo se observaría este cambio? Podemos ver aquí lo siguiente. Tenemos la molécula de agua donde tenemos el oxígeno unido a los iones de hidrógeno. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos hidrógenos le ha cedido su electrón al oxígeno. ¿Esto por qué es necesario? Bueno, esto lo necesita el oxígeno para poder cumplir con la ley del octeto. Cuando sucede la reacción de hidrólisis, entonces uno de los enlaces se rompen. Observen, este enlace se rompió, el oxígeno quedó con el electrón del hidrógeno y este hidrógeno, al liberarse, queda la solución como lo vemos aquí, mientras que la restante molécula del agua, conformada solo por el oxígeno y un enlace de hidrógeno, queda con una carga negativa por quedarse con el electrón del hidrógeno que se liberó. Otra fuente de los iones hidroxilo y de los iones hidrógeno en el agua son precisamente por los compuestos denominados como ácidos y bases. ¿Cuáles son estos compuestos? Para primero reconocerlos, tenemos que identificar cuáles son las características dadas por los investigadores Bronsted y Lowry. Acá tenemos algunos de los ejemplos de compuestos ácidos y de compuestos básicos y esos están relacionados con las características que se mencionan a continuación. Los compuestos ácidos son aquellos que son capaces de donar uno o más hidrógeno. Estos compuestos están formados principalmente por no metales. Otros compuestos conocidos como ácidos son cationes metálicos que reciben los iones hidroxilo para generar un compuesto estable a nivel electrónico. Cuando vemos cationes positivos, estos suelen unirse con los iones hidroxilo que son negativos para generar compuestos electrónicamente estables o neutros. Frente a las características de las bases se puede mencionar lo siguiente. Estos son compuestos que son capaces de donar uno o más iones hidroxilo y se reconocen porque dentro de la estructura del compuesto se encuentran elementos metálicos. Otros compuestos conocidos como bases son los aniones, que en su mayoría pueden ser no metales y que requieren iones hidrógeno para generar una estabilidad electrónica, ya que estos aniones cargados negativamente se unen con los iones hidrógeno cargados positivamente para generar moléculas con carga neutra o con carga cero. Aquí tenemos un ejercicio y es una tabla en la cual se encuentran representados varios de los compuestos comunes en la química tradicional. Acá tenemos que parte de estos compuestos se encuentran escritos de una forma no tradicional, porque muchas veces lo que hacemos es identificar una base o un ácido por la forma en que se escribe. Entonces, no nos debemos dejar de llevar por esto, sino que primero debemos seguir todas las características que se mencionan aquí para luego identificar si estos se comportan como bases o se comportan como ácidos.
En esta diapositiva podemos encontrar nuevamente recopiladas las características de los ácidos y de las bases. Acá tenemos la tabla en la cual también se encuentran consignados los compuestos y los elementos para identificar si se comportan como ácidos o como bases. Para ayudarnos en esta tarea tenemos la tabla periódica donde podemos identificar que este grupo que tenemos acá, que estoy señalando, son aquellos que se comportan como no metales, son los elementos que se conocen como no metales. Los elementos que tenemos acá que están representados en verde se conocen como metaloides, son elementos que no necesariamente son metales, pero tienen un comportamiento semejante. Mientras los elementos debajo de esta escalera y hacia la izquierda se conocen entonces como los metales, incluyendo los de esta columna, que son los metales alcalinos, y los de esta columna 2, que corresponden a los metales alcalino-térreos. Al evaluar la primera fila, el primer compuesto que se encuentra en esta fila, se puede observar lo siguiente. Este compuesto tiene una carga electrónica neutra. No vemos dentro de él que tenga un signo positivo o negativo, como si lo tiene el azufre en la tercera fila, el cromo en la quinta fila, el ion fosfato y el ion sulfato. Cada uno de estos sí tiene representado su carga, sea positiva o negativa, y entonces ya podemos inferir cuál es su comportamiento dentro de una solución acuosa. Al evaluar este primer compuesto, que aún no sabemos cuál es, podemos reconocer que el sodio pertenece al grupo de los metales. Si pertenece al grupo de los metales y al comparar con las características entre los ácidos y las bases, podemos reconocer lo siguiente. Estos compuestos son capaces de donar uno o más iones hidroxilo. Estos compuestos se reconocen porque están conformados por elementos metálicos. Entonces, acá el sodio es un elemento metálico dentro de este compuesto y es capaz de liberar el ion hidroxilo. Por lo tanto, este compuesto se comporta como una base dentro del agua al liberar el ion hidroxilo. Deja en mayor cantidad este ion, en menor cantidad el ion hidrógeno, por lo tanto la solución se considera como una solución básica. Vamos al compuesto de la segunda fila. Este compuesto está conformado por el átomo de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Todos ellos corresponden a los no metales. Si son no metales, cumplen con la primera característica de los ácidos, que son compuestos que son capaces de donar uno o varios iones de hidrógeno. De esta forma, este compuesto que tenemos acá tiene una característica ácida, por lo cual puede generar mayor concentración de hidrógeno en el agua en comparación con los iones hidroxilo. El elemento de la tercera fila entonces es el azufre. Este elemento es un no metal, pero observemos acá que tiene una carga negativa, tiene 2 electrones de más, por lo tanto tiene una carga negativa. Al tener una carga negativa se comporta como un anión y esto pertenece a la característica de las bases. En este caso, ese anión de azufre tiene que unirse con los iones de hidrógeno para poder dejar en mayor cantidad la concentración de iones hidroxilo y de esta forma este anión se comporta como una base en el agua. La cuarta fila es precisamente esa unión del azufre con 2 átomos de hidrógeno. Observen que en este caso ya se formó un compuesto estable, no tiene ninguna carga, pero este azufre ahora está en la capacidad de ceder estos iones de hidrógeno. Si nosotros observamos la primera característica de los ácidos, este compuesto se encuentra conformado por 2 no metales, y al estar conformado por esos 2 no metales, está en la capacidad de ceder iones de hidrógeno. De esta forma, este compuesto se comporta como un ácido en soluciones acuosas. La siguiente fila tiene el ion de cromo hexavalente, y
tiene 6 cargas positivas, por lo tanto este cromo se comporta como un catión. Al ser un catión, observen acá la segunda característica de los ácidos, y es que los cationes son capaces de recibir los iones hidroxilo para generar un compuesto estable a nivel electrónico, un compuesto entonces sin carga, y al recibir esos iones hidroxilo dejan mayor concentración la cantidad de iones de hidrógeno, por lo tanto se puede decir que este cromo tiene una característica ácida. Ok, los siguientes dos compuestos son iones. Podemos ver de ellos que son aniones porque están cargados negativamente y se conocen como los iones de fosfato y sulfato. Ambos compuestos tienen una característica básica, ya que ellos pueden unirse con átomos de hidrógeno para poder generar un compuesto estable a nivel electrónico. Si ellos pueden capturar los iones de hidrógeno, esto quiere decir que dejan en mayor concentración los iones hidroxilo y por lo tanto ellos se comportan como bases porque hacen que el anión tenga una característica básica. Los demás compuestos ya ustedes están en la idea de determinar si son ácidos y bases con respecto a esta observación que hacemos en la parte superior y en la forma en que hemos analizado los demás compuestos y elementos. En esta diapositiva encontramos la solución de la tabla anterior. Entonces se puede observar acá que tenemos la columna original con los compuestos mencionados previamente y al lado tenemos otras dos columnas donde se encuentra la categoría ácida o básica para cada uno de ellos. Observen que acá tenemos la escritura correcta de cada uno de estos compuestos. Entonces sobre la primera fila podemos identificar que el compuesto es el hidróxido de sodio. Si se escribe de forma correcta podemos observar allí que en el caso del hidróxido de sodio, el sodio está en la capacidad de liberar este ion hidroxilo, ¿cierto? No es tan fácil de observar cuando se escribe de esta forma, pero digamos que la intención del ejercicio era reconocer mediante la observación de sus átomos si se comportaba como una base o como un ácido. Observen acá que sobre la siguiente fila tenemos el ácido nítrico. Entonces, en este caso, el ion nitrato, que es este que se encuentra acá conformado por nitrógeno y oxígeno, es capaz de liberar este ion de hidrógeno generando una solución ácida en el agua. Aquí tenemos las reacciones de rompimiento de ácidos en el agua. Estas reacciones se conocen con el nombre de disociación ácida. La primera reacción la realiza el ácido nítrico, donde se puede observar que hay un rompimiento del hidrógeno para dejarlo libre en la solución, mientras que aquí se tiene el ion nitrato, que es un ion negativo y que en este caso ya se comporta como una base porque está en la capacidad de nuevamente recibir el ion hidrógeno. La segunda reacción está conformada por el ácido sulfúrico, donde el ácido sulfúrico está en la capacidad de ceder dos iones de hidrógeno. El ácido sulfúrico se conoce como un ácido diprótico porque libera precisamente dos iones positivos. Observemos que la reacción de rompimiento de estos hidrógenos del ácido sulfúrico se realiza en dos partes. La primera es para liberar un solo ion de hidrógeno y la segunda libera el restante. Esto nos deja además con el ion sulfato, que ahora está en la capacidad de volver a aceptar esos iones de hidrógeno. Por lo tanto, el ion sulfato ahora se comporta como una base. La tercera reacción está relacionada con el ácido fosfórico. Este ácido fosfórico se conoce entonces como ácido triprótico por tener la capacidad de liberar tres iones de hidrógeno positivos.
Al igual que con el ácido sulfúrico, esta reacción se lleva en 3 partes. Cada una de ellas libera un solo ion de hidrógeno para al final tener el ion fosfato, que es la capacidad de recoger nuevamente sus 3 iones de hidrógeno. Esto hace que el ion fosfato sea ahora una base. Las últimas 2 reacciones entonces están conformadas por 2 cationes, el catión de calcio y el catión de hierro trivalente. Como se veía previamente, los cationes para poder estabilizar su carga tienen que unirse con los aniones de hidróxido. Observemos que aquí estos cationes se unieron con 2 y 3 iones de hidróxido o de hidroxilo y dejaron libre en mayor cantidad en la solución una mayor cantidad de hidrógeno. De esta forma, estos cationes se pueden reconocer como ácidos, pues dejan libre mayor cantidad de hidrógeno que iones hidroxilo en el agua. Ahora vamos con las bases. Entonces, la base que tenemos acá, la primera base, es el hidróxido de sodio. Observemos que al ser un metal, está en la capacidad de ceder este ion hidroxilo. Observemos que acá lo deja libre en el agua, mientras que también quede el catión de sodio. Este catión que inicialmente en el compuesto era una base, ahora es un ácido porque esta necesidad de volver a capturar el ion hidroxilo. Tenemos acá entonces estos 2 metales que están unidos a 2 iones y 3 iones de hidroxilo, por lo tanto se conocen como bases. Al liberar sus respectivos aniones de hidroxilo, quedan los cationes con 2 y 3 cargas y ahora estos pasan a ser ácidos. Observemos que en la cuarta, quinta y sexta reacción tenemos la presencia de aniones que son conformados por elementos no metálicos. Como estos aniones tienen que compensar esta carga negativa, ellos se unen a los iones de hidrógeno, dejando al otro lado de la reacción sus compuestos ácidos. Entonces, si ustedes recuerdan las reacciones de las bases, estas son las reacciones inversas, donde hay ruptura de bases, y en las anteriores reacciones correspondían a la ruptura de los ácidos. Estas reacciones entonces también se realizan por pares, donde una de ellas constituye la unión con un hidrógeno. En el caso del ion sulfato, se une primero un hidrógeno para luego, en la segunda reacción, unirse al que hace falta y volver a formar el ácido sulfúrico. Lo mismo ocurre con el sulfato para volver a formar el ácido fosfórico. Dentro de las reacciones ácido y base o de disociación ácida y disociación básica es necesario reconocer unos términos adicionales. Observemos la primera reacción, que es la del amoníaco, que se conoce como base. Este amoníaco está en la capacidad de aceptar un ion hidrógeno. Entonces, como vemos alto, esta base aceptó un hidrógeno adicional. Este compuesto ahora recibe el nombre del ion amonio. Vamos a ver, inicialmente el amoníaco era una base y al recibir ese ion hidrógeno pasó a formar un ácido. Dentro de los reactivos, el agua fue el compuesto que estuvo en la capacidad de ceder uno de sus hidrógenos al amoníaco y por lo tanto
el agua se conoce aquí entonces como ácido. Al liberar ese ion de hidrógeno, formó el ion hidróxido, que es una base. Cuando hablamos de los ácidos y de las bases conjugadas, entonces podemos reconocer lo siguiente. Los ácidos conjugados tienen por origen a la base dentro de los reactivos, mientras que la base conjugada tiene por origen al ácido de los reactivos. La siguiente reacción es la reacción de la anilina. Esta reacción considera la anilina como una base porque está en la capacidad de recibir un hidrógeno adicional, como se puede ver en el producto. Entonces acá tenemos la anilina que ha recibido un hidrógeno adicional. En este caso, el agua vuelve a actuar como un ácido porque es la que le cede ese hidrógeno a la anilina. Al cederle ese hidrógeno, forma el ion hidroxilo, que es una base. De esta forma, el hidróxido es la base conjugada del agua, mientras que aquí la anilina, al recibir ese ion hidrógeno, pasa a formar el ácido conjugado. En la tercera reacción tenemos una reacción de disociación ácida, donde nos encontramos con el ácido carbónico en presencia del agua, y una característica especial acá es que el agua que antes se comportó como un ácido, ahora se comporta como una base. ¿Por qué? Este ácido carbónico, al ser un ácido, libera uno o sus dos iones de hidrógeno. Al liberarlos, quien recibe el ion de hidrógeno liberado es el agua. De esta forma, el agua pasa a ser una base. El producto conjugado de este ácido es la base conjugada, que se conoce como ion bicarbonato. Observemos que acá esta base ha perdido, al perder uno de sus hidrógenos, es capacidad de volverlo a aceptar. Está en la capacidad de volverlo a aceptar para volver a formar el ácido carbónico original. De esta forma, la base conjugada, que es el ion bicarbonato, proviene del ácido carbónico. El agua, al recibir el hidrógeno que le cede el ácido carbónico, pasa a formar el ion hidróneo. Entonces observemos que acá el agua ha recibido un hidrógeno adicional y se convierte en el ácido conjugado. La última reacción es la reacción inversa a la primera reacción, donde tenemos el ion amonio, que es el ácido. Ahora es el ácido porque está en la capacidad de donar un hidrógeno. Observemos que acá en el producto ese ion amonio ha donado uno de sus hidrógenos y quien lo recibe es el agua. Entonces, como la base es capaz de recibir los iones de hidrógeno, podemos decir que el agua es una base porque puede recibir ese ion de hidrógeno. Al recibirlo, ¿qué forma? Nuevamente forma el ion hidróneo. Observemos que acá el agua tiene un hidrógeno de más y por ello entonces se conoce como la base conjugada, el ácido conjugado de la base que es el agua. Como el agua puede reaccionar tanto como ácido o como base, dependiendo del compuesto que lo acompaña en la solución, el agua recibe el nombre de un compuesto anfotérico. El agua se conoce como un compuesto anfotérico porque puede comportarse como ácido o como base en las reacciones de disociación. Otros términos adicionales a las reacciones ácido y base son los ácidos y bases fuertes y los ácidos y bases débiles. Los ácidos y bases fuertes son aquellos que en reacción se disocian por completo. Entonces, en la parte superior tenemos el ejemplo de una base fuerte y un ácido fuerte, en la cual al realizar el rompimiento
de sus iones, tanto hidroxilo como generan los productos presentados en estas reacciones. Entonces, el ion de sodio como catión, el ion hidroxilo, el ion sulfato y el ion hidrógeno también allí presente. Al disociarse por completo, nada de los reactivos queda en solución. Absolutamente nada de los reactivos originales queda en solución. Caso contrario sucede con los ácidos y bases débiles. Estos compuestos solo se disocian de forma parcial. Dentro de los ácidos y bases débiles, algunos de ellos logran ser un poco más fuertes que otros. Y eso se establece acá por la comparación de los valores de una constante que se llama constante de equilibrio. Cuando hablamos de Fe, pertenece a las reacciones de disociación básica, mientras que cuando hablamos de Ka, pertenece a las reacciones de disociación ácida. Entre más alto sea el valor de estas constantes de equilibrio, se puede decir que los ácidos o las bases son más fuertes que otras. Aquí tenemos dos reacciones en la cual podemos reconocer que la primera reacción, que corresponde a la reacción de disociación del amoníaco, podemos reconocer que su constante K es mayor que la de la segunda reacción. Por lo tanto, podemos decir que el amoníaco es una base más fuerte que la reacción que se lleva a cabo con la anilina. Entre las reacciones 3 y 4 podemos distinguir que el ácido carbónico es un ácido más fuerte que el ion amonio, ya que su constante es mucho más alta en comparación con la de la segunda reacción. En esta diapositiva encontramos las tablas de diferentes reacciones de disociación ácida y básica. La tabla de la izquierda tiene un conjunto de compuestos conocidos como ácidos y su nivel de fortaleza. Los primeros 6 son conocidos como ácidos fuertes, ya que su constante de disociación es muy grande. Ahí, desde el ácido yódico hasta el ácido sulfídrico, se conocen como ácidos débiles, ya que su constante de disociación empieza a descender o empieza a volverse más pequeño, por lo cual se puede que los compuestos que se encuentran al inferior de la tabla son ácidos muy débiles. En la parte derecha tenemos las reacciones de disociación básica, donde las bases de la primera y la segunda fila son bases fuertes, ya que su constante de disociación es muy grande. A partir de la etilamina y de la anilina se puede mencionar que son bases débiles y su valor va descendiendo de arriba hacia abajo. Si bien no se tiene una tabla tan extensa como las de las reacciones ácidas, se sabe que las reacciones de disociación básicas son el inverso de algunas reacciones de disociación ácida, por lo cual conocer su reacción inversa y la constante de disociación ácida permite establecer el valor de la constante de disociación básica para un compuesto determinado, como se verá más adelante. Las reacciones ácido-base pueden ser de dos formas: la unión entre un ácido y una base, que da lugar a una sal, y tenemos como ejemplo el ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio, que permite obtener el sulfato de sodio. Las otras reacciones son las de disociación ácida o básica, de las cuales ya hemos hablado, y donde estas reacciones sucede a partir de las constantes de equilibrio que mencionamos previamente. Estas 4 reacciones que se encuentran en esta sección son muy importantes, ya que son consideradas altamente relevantes dentro de la alcalinidad de acidez, que son otros 2 parámetros de calidad del agua. En la parte izquierda tenemos las 2 primeras reacciones de disociación ácida, mientras que en la parte derecha tenemos las 2 reacciones de disociación básica. Esta primera reacción de disociación ácida hace referencia al ácido carbónico,
que rompe uno de sus iones de hidrógeno para formar el ion bicarbonato. Este que estoy señalando acá es el ion bicarbonato. A su vez, este ion bicarbonato puede liberar uno de sus hidrógenos para formar el ion carbonato. Tanto el ácido carbónico como el ion bicarbonato en estas reacciones se consideran como ácidos. ¿Cuál de los dos es más fuerte? En este caso, el más fuerte es el ácido carbónico, ya que la constante de disociación es más alta en comparación con la segunda reacción, que es mucho. Pasando a las reacciones básicas, encontramos lo siguiente. La reacción que se encuentra en la parte inferior, que estoy señalando en este momento, de hecho es la primera reacción, mientras que la segunda reacción se encuentra en la parte superior. Esta primera reacción contiene al ion carbonato, que en presencia de agua puede robarle uno de sus hidrógenos para formar el ion bicarbonato que se encuentra acá. Y el ion OH o al ion hidroxilo dejando una solución básica. A su vez, este ion bicarbonato puede también reclamar uno de los hidrógenos y en la segunda reacción se puede ver que en presencia del agua obtiene uno de los hidrógenos que necesita para formar nuevamente el ácido carbónico. Si comparamos entonces estas dos reacciones, el ion carbonato es una base más fuerte que el ion bicarbonato, ya que la constante de disociación básica de la primera reacción es mayor que la constante de disociación básica de la segunda reacción. Algo para destacar acá es que el ion bicarbonato está presente tanto en las reacciones de disociación ácida como de disociación básica. El ion bicarbonato tiene un comportamiento semejante al del agua, que es un comportamiento anfotérico porque el ion bicarbonato puede entregar iones hidrógeno, por lo cual se reconoce como un ácido, pero también los puede capturar, lo que lo hace ser una base. Para una reacción reversible, la constante de equilibrio entonces se formula como la multiplicación de la concentración de sus productos sobre la multiplicación de la concentración de sus reactivos y cada uno de ellos, cada una de estas concentraciones está elevada a su coeficiente estequiométrico. Entonces vale comparar esa constante de equilibrio frente a la reacción que tenemos en esta parte derecha, tal cual como se está presentando allí. Hablando de las constantes Kw, la primera reacción que se debe considerar es la reacción de disociación del agua. Recordemos que esta disociación permite obtener una mol de ion hidrógeno y un mol de ion hidroxilo. Al formular la constante de equilibrio, encontramos que es la multiplicación de los iones de hidroxilo y de hidrógeno, que son los dos, sobre la concentración del agua, que es el reactivo. Como la concentración de agua es tan grande, pasa a multiplicar la constante de equilibrio y eso nos permite obtener una nueva constante Kw que es equivalente a 1 por 10 a la menos 14. Este es un valor experimental obtenido a 25 grados Celsius. Recordando la fórmula de pH y de pOH, tenemos que el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno se define como pH, mientras que el menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo se define como pOH. Si aplicamos la misma operación al valor de Kw, obtenemos un valor que se denomina pKw. Entonces, pKw será igual al menos logaritmo de Kw, y esto es menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Al aplicar esta operación en la calculadora obtenemos un valor 14, lo cual señala la razón por la cual la escala de pH va de 1 hasta 14. En esta parte de la diapositiva, entonces recordamos Kw,
que es la constante de equilibrio por la concentración del agua, también es igual a la multiplicación de la concentración de hidrógeno y la concentración de iones OH. Al haber aplicado el menos logaritmo a KW, también se debe aplicar el menos logaritmo a la otra parte de la ecuación para mantener la igualdad. Entonces, esto quiere decir que este menos logaritmo se aplica a la multiplicación de iones OH y de iones de hidrógeno. Pasemos a recordar acá la regla de los logaritmos y tenemos lo siguiente, que el logaritmo de la multiplicación de dos términos es igual al logaritmo del primer término más el logaritmo del segundo término. La otra regla de los logaritmos nos menciona que el logaritmo de una división entre términos será igual al logaritmo del término del numerador menos el logaritmo del término del denominador. La regla que nos aplica para el caso de pKw es la primera regla de la multiplicación de términos, donde encontramos entonces que esta ecuación, esta segunda ecuación que se está señalando acá, es igual a pKw o menos logaritmo de KW, y al otro lado de la ecuación tenemos el término negativo, abrimos un paréntesis, y tenemos el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno más la concentración de iones hidroxilo, precedido por la operación del logaritmo. Entonces, acá se está señalando cuál es la regla de los logaritmos que aplica en este caso. En la siguiente ecuación encontramos lo siguiente. Este término negativo pasa a multiplicar cada uno de los logaritmos al interior de este paréntesis. Por lo tanto, tenemos que la operación, en este caso, es menos logaritmo de los iones de hidrógeno y menos logaritmo de la concentración de los iones hidroxilo. Si recordamos la definición de pH y pOH, que lo tenemos acá presente, nos da que pKw que es el término del menos logaritmo de KW, está al primer lado de la ecuación. Este término que se está señalando acá es igual a pH. Este término que se está señalando acá es igual a pOH. Como se sabe que pKw es igual a 14, se tiene que 14 es igual a pH más pOH. Por lo tanto, si en un problema se logra conocer el pH de la solución, al pasar al otro lado a restar, se conoce de forma directa el valor de pOH. Sobre las reacciones del ácido carbónico y del ion carbonato que dan origen a la alcalinidad y a la acidez, también se pueden plantear constantes de equilibrio. Entonces, aquí volvemos a obtener las reacciones de disociación ácida y las reacciones de disociación básica. Frente a la primera reacción de disociación ácida, recordemos que este es el ácido carbónico que genera bicarbonato y genera hidrógeno. Las concentraciones de estos dos productos se multiplican y se encuentran en el numerador de esta constante. La concentración del reactivo se encuentra en el denominador de esta constante. De esta forma queda definida la primera constante de disociación ácida. Sobre la segunda reacción, que es el ion bicarbonato, que forma el ion carbonato y el ion hidrógeno, se encuentra que la multiplicación de las concentraciones de los productos se colocan en el numerador de la constante, mientras que la concentración del ion bicarbonato queda en el denominador de la constante, formando la segunda constante de disociación.
Estos valores para estas constantes nuevamente se obtienen de forma experimental a una temperatura de 25 grados. Las segundas reacciones pertenecen a la asociación básica entre los mismos componentes. Si observamos la tercera reacción, está íntimamente relacionada con la segunda reacción. Revisemos que tienen los mismos componentes de la segunda reacción. Planteando su constante de equilibrio encontramos lo siguiente. La multiplicación del ion bicarbonato y del ion hidroxilo se encuentra en la parte superior, mientras que la concentración del ion carbonato se encuentra en el denominador. Recordemos que el agua, por tener una concentración muy alta, pasa a multiplicar con la constante y forma esta constante de disociación Kb. La última reacción se encuentra relacionada con la primera reacción. Entonces tenemos el ion bicarbonato y acá tenemos el ácido carbónico. El producto que es el ácido carbónico con el ion hidróxido se multiplica generando el numerador de esta constante, mientras que el reactivo, que es el ion bicarbonato, queda en el denominador. El agua también pasa a multiplicar la constante para formar Kb2. ¿Cómo se obtienen estos valores? Entonces, acá hay una relación que dice que Kb es igual a Kw. Recordemos que el valor de Kw es 1 por 10 a la menos 14 sobre Ka. En este caso, la constante de disociación básica, que es Kb1, será igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre Ka. El Ka con el cual se va a relacionar es el de la segunda reacción, por ser la reacción inversa a esta tercera reacción. Entonces, 1 por 10 a la menos 14 sobre 5,6 por 10 a la menos 11 nos brinda un valor de 1,78 por 10 a la menos 4. En el caso de la segunda reacción de disociación, recordemos que la reacción asociada es la primera. Por lo tanto, se utilizará la constante K1 y al dividir 1 por 10 a la menos 14 sobre 4,2 por 10 a la menos 7 brinda un valor de 2,38 por 10 a la menos 8.